Es lo último para la piel. Laboriosamente trabajado por manos artesanas y por maquinaria que amplía los límites de la alta tecnología. Nos mantendrá secos, tomará el pulso y protegerá al héroe que intenta salvarnos. Desde lo más caliente... Vamos, este es el trabajo soñado por cualquier hombre. Hasta lo más refrescante. Yo lo recomendaría sin ninguna duda. Es hora de adentrarnos en la historia jamás contada de la ropa interior en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, ropa interior. Bienvenidos a Underwear Affair. Una carrera anual que se celebra en Los Ángeles, California, a beneficio del Hospital City of Hope. En esta reveladora celebración de lo que normalmente no se ve, los participantes llevan sus prendas favoritas para deleite de todos. Están representadas en todas las formas, colores y tamaños. Pero hay muchas posibilidades de que estos participantes no sepan que sus calzoncillos o braguitas han pasado por un maratón de pruebas antes de llegar a sus manos. Para Jockey International, una de las industrias líderes del sector, ese largo viaje comienza en las fábricas de todo el mundo, incluida la de Honduras. En su planta de San Pedro Sula, 700 trabajadores producen más de 26 millones de prendas al año. Lo que están viendo es la sección de cosido. En estas instalaciones cosemos 40.000 docenas a la semana, unas 500.000 piezas. Estos trabajadores del taller de costura hacen desde camisetas o ropa interior femenina hasta el estilo clásico que se lleva desde 1935, el calzoncillo Y de Jockey. Está compuesto por 4 piezas de algodón cosidas estratégicamente, con la abertura de la bragueta situada convenientemente delante. Parece una Y invertida. La abertura proporciona fácil acceso ante la llamada de la naturaleza. Somos la única empresa que lo produce, y eso es lo que nos diferencia de otras compañías. Es nuestra marca de fábrica. Las prendas de Jockey están hechas principalmente de algodón. Después de lavarlo y cardarlo en las plantas de la empresa en Carolina del Norte, llega a Honduras. En la planta de Parkdale, en San Pedro Sula, la materia prima se transforma en el filo hilo de algodón del que se hacen estos calzoncillos. En un primer proceso, los rodillos comprimen 5.200 fibras del algodón cardado en una cinta de 1,5 centímetros de grosor llamada mecha. La cinta pasa después por otra máquina. Estos rodillos, que corren 30 veces más rápido que en el paso anterior, le dan al hilo un giro en espiral que reduce su grosor aún más. Ponemos este material en una bobina que nos va a permitir transportar el material al siguiente proceso, que es el hilado. El proceso de hilado reduce el hilo a una consistencia similar a la de un cabello humano. El hilo se enrolla en bobinas de unos 30 centímetros de diámetro. Cada bobina tiene unos 30 kilómetros de hilo, aproximadamente la distancia hasta su siguiente destino en Honduras, el Catex, una empresa textil independiente. Aquí las máquinas tejen el hilo formando el tejido para la ropa interior de Jockey. Nuestra planta produce casi 1 millón de kilos de tejido a la semana. Las máquinas tejedoras están programadas para producir cientos de estilos y tramas diferentes. El número de hilos determina el grosor y la resistencia del tejido. Tenemos 792 agujas y 34 hilos dentro de la máquina al mismo tiempo. Y un corte de 14. Eso significa 14 agujas tejiendo al mismo tiempo en el mismo punto.
En 6 horas, una tejedora producirá 200 kilos de tejido de algodón. Después de blanquearlo, es hora de convertirlo en ropa interior. En el taller de corte, 300 obreros cortan a mano los patrones que forman el calzoncillo clásico y otras prendas de jockey. No es un trabajo fácil, requiere una gran destreza. Su preparación dura 6 meses, un largo periodo para convertirse en un operario capacitado. Estos trabajadores llevan guantes de malla para protegerse las manos mientras van haciendo las piezas. El tejido que cortan tiene 200 capas de grosor. Para diseños más precisos, usan una máquina de corte. Todas las semanas, hombre y máquina se combinan en la producción de las piezas necesarias para hacer más de 1 millón de prendas. El siguiente paso ocurre en Premier Narrow Fabrics. Las máquinas de esta empresa crean las bandas elásticas que dan a los calzoncillos jockey ese ajuste suave pero seguro. El elástico lleva sujetando nuestra ropa interior desde los años 30, cuando sustituyó a los incómodos botones, broches y lazos. Las bandas elásticas, formadas por algodón cubierto de spandex, se tejen en un telar mecanizado diseñado por el inventor Joseph-Marie Jacquard. Detrás de mí hay una máquina Jacquard Müller, 48 ganchos necesarios para tejer el elástico. Podemos hacer nombres o diseños con esta máquina que va tejiendo automáticamente el nombre o dibujo. Cada semana, Premier Narrow Fabrics proporciona los elásticos para 400.000 calzoncillos jockey. Finalmente, las bandas elásticas y el tejido cortado confluyen en las instalaciones de costura, donde manos diestras y una maquinaria de alta tecnología se aunan para el acabado de las prendas. Durante siglos, los hombres no usaron ropa interior tal como la conocemos hoy. Llevaban medias abiertas entre las piernas, dejando que todo quedara suelto bajo las túnicas. Pero durante el Renacimiento, cuando las prendas se acortaron de forma escandalosa, los hombres usaron una especie de bolsa llamada bragueta. Algunas, además de ocultar los atributos masculinos, los acentuaban. Y las hubo que servían de monedero. En el siglo XIX, la ropa interior para hombre y mujer fue el mono de lana de una sola pieza. Los primeros fueron teñidos de rojo. Provocaban el caos cuando se lavaban porque desteñían. Era un desastre. Pero a finales del siglo XIX, los monos se tejían con hilo de lana gris claro. La prenda puramente funcional fue diseñada para mantener caliente y proteger la ropa de aceites y olores corporales. Algunos hombres llevaban el mismo mono todo el invierno sin quitárselo. La abertura de la parte posterior era un modo ingenioso de estar calentito en el retrete en los fríos meses de invierno. En la vida anterior al siglo XX, todo giraba en torno a la comida, al refugio y a la ropa interior, porque la mitad del mundo necesitaba estar caliente en ciertas épocas del año. Aunque el mono de lana mantenía a sus dueños calientes, también les producía picores. Pero en 1887, un emprendedor trabajador textil llamado George Munsing inventó una máquina que alivió los picores. Inventó una máquina que hacía la cara interior del tejido con hilos de seda y dejaba la lana por fuera, lo que proporcionaba calor y resistencia. Pero la seda iría pegada al cuerpo y eliminaría los molestos picores. En los años 20, el mono sufrió algunos cambios importantes. Los diseñadores cortaron las mangas y acortaron los pantalones. Hicieron versiones en algodón para los meses de verano. La pieza única se convirtió en 2. Los pantalones empezaron a ser conocidos como boxer porque se parecían a los que llevaban los boxeadores profesionales. Pero lo que constituía un gran éxito en el ring no era bien visto del todo en la alta sociedad. De hecho, los modelos de ropa interior llevaban antifaces que ocultaban su identidad. Pero en los años 30 el tabú empezaba a desaparecer.
En 1934, un ejecutivo de marketing de Jockey se inspiró en una postal que recibió de la Riviera Francesa. En la postal vio un traje de baño muy corto. Lo miró y dijo: ropa interior. Y en 1935, cuando el calzoncillo de Jockey hizo su debut en los grandes almacenes Marshall Fields de Chicago, se convirtió rápidamente en la atracción estrella. Era la primera vez que el comercio se atrevía a exponer calzoncillos en público, y el audaz movimiento funcionó. El escandaloso diseño se vendió de inmediato. Los clientes agotaron todo el stock y también acabaron con lo que había en los escaparates. Parecía ser un éxito breve. Pero el éxito no fue efímero en absoluto. La escandalosa ropa interior triunfó en todo el país y el equipo de Jockey se apresuró a suministrar prendas a los minoristas en un avión privado al que llamaron Masculiner. Pero el nuevo anuncio, mostrando a unos novios vestidos de celofán revelando sus interioridades, hizo que Hitler y su raza superior sacudieran la cabeza. Para él, la foto de esos novios en celofán era un modo claro de demostrar de nuevo la inferioridad de las democracias occidentales. Todo el mundo en Estados Unidos se casaba en ropa interior. Ya no había nada sagrado, ni siquiera el matrimonio. De alguna manera, Jockey entró en guerra con Hitler antes que el resto del mundo. Jockey ganó esa guerra, claro, y la popularidad de sus calzoncillos creció a lo largo de las décadas. Hoy el 41% de los hombres prefieren los slips a los boxer. En Estados Unidos se venden cada año unos 2.000 millones de unidades. Y cada adulto varón tiene una media de 18 calzoncillos en algún momento de su vida. El ejemplar más grande de Jockey es de la talla 68, pero cada año, y solo por diversión, la empresa produce esta prenda enorme, recordándonos que su calzoncillo siempre será un gigante en el mundo de la ropa interior. ¿Cómo caminar también? Pero los chicos no ostentan el monopolio en el mercado. Las mujeres tienen su propia interpretación de la ropa interior, incluyendo un sujetador inteligente. Si la ropa interior masculina es un mundo de slips y boxer clásicos, la indumentaria íntima femenina es un universo en sí mismo. Llamemos a esta fábrica el planeta de las medias. Situada en Lumberton, Carolina del Norte, esta planta de 50.000 metros cuadrados pertenece a la empresa de calcetería Kaiser-Roth. Aquí lo hacen todo, desde el hilo de nylon hasta tejer las unidades individuales. Después de que el operario coloque 2 perneras simultáneamente en esta máquina, esta inserta un tejido conector que las cose. Cuando los panties están ensamblados, se cosen las puntas y quedan listos para pasar al centro de inspección. Esto no son rayos de luz disparados a través de la red de tubos de PVC, son los panties que se dirigen a su destino. En años pasados había que transportar las prendas en camión. Instalando estos tubos de PVC que suben desde el equipo de costura, las transportamos a través de los tubos hasta los puestos de inspección. Después de que los inspectores revisen cuidadosamente los panties, se tiñen en cubas enormes. Las inspecciones continúan hasta confirmar que el producto final es fiable y resistente. Los panties aparecieron en 1959. Antes, las mujeres llevaban medias individuales de seda o nylon. Cada pierna se hacía sin forma y se unía por detrás con una costura. Mantener recta la costura era una preocupación diaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nylon se necesitó para la industria bélica, especialmente para hacer paracaídas, las mujeres cedieron sus medias y se pintaron la costura en las piernas desnudas. Cuando terminó la guerra, volvió la locura por las medias y las mujeres inundaron los centros comerciales de todo el país reclamándolas.
Cada media se sujetaba con unas ligas fijadas a una especie de cinturón o faja estrecha, el liguero. La faja hecha de goma fue un cambio bien recibido frente a su predecesor histórico, el corsé. Hecho de seda, tenía varillas de acero verticales llamadas ballenas. Te hacía silueta de reloj de arena. Estuvo muy de moda hacia 1890. El corsé fue un instrumento de tortura de la era victoriana del siglo XIX. Las mujeres llevaban corsés muy apretados que ataban detrás y que prácticamente las mataban. Parece una broma, pero era la liposucción de la época. En la época de la reina Victoria, la mujer llevaba el corsé encima de un top suelto y bombachos, la única ropa interior auténtica de la época. Y podía añadir otro elemento que realzaba su figura, una especie de falda con arcos de metal llamada miriñaque. También usaban una especie de almohadilla y la anudaban alrededor de la cintura para crear un marco más amplio. Llevaba unos muelles que se comprimirían al sentarse. We need to enhance the curve at a lower apex point. Hoy las prendas femeninas siguen el ejemplo del pasado, pero incorporan variaciones sobre el mismo tema. El corsé es el protagonista en la línea de producción de Shirley of Hollywood, un imperio de la ropa interior de 60 años de antigüedad. La ropa interior es el trabajo ideal para un hombre. Esto es lo que sueles ver un día normal. Mujeres bellas en ropa interior. Modelos de carne y hueso se prueban los prototipos. Y cuando encajan perfectamente, I can breathe very perfect, actually. Very easily. comienza la producción en serie. En vez de las rígidas ballenas de metal del pasado, Shirley usa varillas de plástico en las costuras verticales. Pero de vez en cuando la prenda pide refuerzos más rígidos. Para esas ocasiones, las costureras de Shirley usan unas varillas de metal flexibles llamadas espirales. Las ballenas de espiral proporcionan más sujeción que las de plástico. Son más rígidas, más firmes, pero siguen combándose. El corsé moderno es la versión delicada y elegante de su predecesor histórico, pero sigue pisando fuerte. Traemos el glamour de Hollywood, el toque de Hollywood, el glamour y el estilo de nuestra empresa aquí en Hollywood. Realza la figura, hace la cintura más bonita y levanta el pecho hasta donde debe estar. Y también realza la cadera. Eso es indudable. Aunque a muchas mujeres les encantan los corsés como estos, sus antepasadas de la era victoriana no veían el momento de librarse de ellos. En los años 20 llegó una alternativa en forma de una prenda de sujeción más pequeña llamada sujetador. La idea del sujetador fue de las costureras Ida Rosenthal y Enid Bisset. Se les ocurrió a las dos. Fue durante los felices años 20, cuando las mujeres con poco pecho hacían furor y pensaban que los vestidos quedaban mejor si se realzaban las formas naturales. La original idea de Ida y Enid se convirtió en Maidenform. Desde entonces la empresa ha sido sinónimo de sujetador. Sus diseñadores fueron los pioneros de la talla individual de copa y del tirante ajustable. Y con la ayuda de modelos que prueban sus productos, continúan a la vanguardia del diseño de sujetadores. Entro en mi despacho, me quito la ropa y me pongo el sujetador y las medias. Para hacer el producto más elegante e integrado posible, Maidenform usa tecnología de fusión ultrasónica para unir sus materiales. No se puede oír, pero las ondas de alta frecuencia unen los tejidos. Cogemos el material interno y el externo, con su relleno de espuma, y le aplicamos un sonido de alta frecuencia. De esta manera se sella el borde y se puede hacer un filo decorativo. La ventaja es que se consigue un reborde muy ligero entre la copa y el cuerpo.
El mayor reto siempre ha sido lograr que las copas del sujetador encajen en la figura individual de una mujer. El busto femenino es tridimensional y los tejidos son bidimensionales. Cuando los coses, los fusionas o los moldeas, estás intentando convertir las características de un material bidimensional en las de uno tridimensional. El laboratorio de diseño de Maidenform cuenta con un equipo que puede hacer copas con gran precisión. Con la presión, temperatura y tiempo adecuados, salen las copas perfectamente formadas y listas para ser cosidas al sujetador. Esta tecnología elimina las costuras en espiral usadas en el pasado para dar al material una forma de copa, como el famoso sujetador bala de los años 40. En 1943, el excéntrico multimillonario Howard Hughes fue más allá creando el primer sujetador con aros metálicos para la bien dotada Jane Russell, la estrella de su película El Forajido. Los sujetadores pasaron por muchas encarnaciones en el siglo XX, desde el cruzado para separar y elevar, al popular sujetador deportivo de hoy usado durante el ejercicio. Un innovador sujetador deportivo hecho por Tektronix en Wilmington, Delaware, consigue mucho más que eso. Es lo bastante inteligente para informar a la mujer de su latido cardíaco. El secreto de nuestra tecnología radica en los sensores de los tejidos. Estos son sensores altamente conductores que integramos directamente en el tejido cuando lo hacemos. Esta prenda sale de la máquina de tejer con los sensores integrados. Los sensores y la banda que rodea la caja torácica recogen los impulsos eléctricos del cuerpo y transmiten los datos al lector digital de un reloj o de una cinta de correr. Tradicionalmente el latido cardíaco se toma colocando dos dedos en una arteria. Había que contar, multiplicar y dejar de hacer ejercicio, lo que malograba el propósito de tomar las pulsaciones. Te proporciona una buena información. Es increíble, me encanta. Si cree que un sujetador inteligente es asombroso, ¿qué le parece una ropa interior que puede salvarle la vida? Lo que buscamos en nuestra ropa interior es que sea cómoda. Pero Vickers Brand hace mucho más que eso. Y la prueba está en el material de poliéster hecho en Beverly Heights, Carolina del Norte. Vickers trabaja para usted mientras usted suda. Y lo hacen usando un proceso que define su ropa interior. Gira en torno a la idea de mantener a raya la humedad. Alejamos la humedad del cuerpo. Queremos mantener el cuerpo seco y más cómodo. Hay mucha gente que experimenta hipotermia porque hace frío. Se suda y la humedad se queda pegada al cuerpo. Con este tejido se elimina la humedad y se retiene el calor y así no te enfrías. En algunos casos, quieres mantenerte fresco y eso ayuda también en verano porque la evaporación del sudar crea una sensación de aire acondicionado en el cuerpo. Este es un experimento de humedad. Es un tejido sencillo doblado. Esta es la parte del tejido que da con el cuerpo y la parte del tejido que está lejos del cuerpo. Contra el cuerpo, si hay humedad, desaparece casi inmediatamente. En el otro lado es el mismo tejido, pero el agua se queda ahí un rato. ¿Cómo hace Vickers este truco? Un gran factor es la forma de tejer el poliéster. Esta forma de tejer es la ideal para este proceso porque tenemos hilos de diferentes grados. Hay un hilo con muchos más filamentos o fibras pequeñas que otros. El hilo que tiene menos fibras está más cerca de la piel. El que tiene más está por fuera y empuja la humedad a través del tejido y extiende la humedad en la prenda. Luego se evapora y refresca al deportista o al militar que está haciendo ejercicio. Pero hay otro secreto a la hora de hacer este tejido transpirable que ocurre en otro lugar, mientras la máquina tiñe el material. Se llama Aquatec.
un procedimiento químico que cambia la estructura molecular del poliéster. El tejido requiere un tratamiento especial porque sin él es hidrofóbico, lo que significa que no absorbe el agua. Se convierte en una molécula totalmente diferente. La molécula resultante eliminará el agua y otras sustancias y también se secará muy rápido. Los productos químicos hacen que el poliéster cambie de una fibra artificial no absorbente a una fibra artificial absorbente. La técnica aplicada durará toda la vida de la prenda. Beverly Knits también fabrica otra línea de ropa interior transpirable que, además de eliminar la humedad, es resistente al fuego. El equipo de Vickers desarrolló este producto en 2003 para los bomberos forestales del oeste de Estados Unidos. La compañía vio que podría ser de un valor incalculable para las tropas norteamericanas en Irak. Los soldados heridos experimentaban complicaciones graves provocadas por las camisetas de poliéster estándar que llevaban bajo sus uniformes. El cirujano de los marines, el capitán Welling, estaba operando en el campo y se dio cuenta de que las quemaduras se habían agravado al fundirse el poliéster. Primero, tuvo que retirar del cuerpo el poliéster derretido antes de poder empezar a curar las quemaduras del herido. El tejido resistente al fuego de Vickers, disponible para todo el mundo, consta de dos hilos diferentes. Uno es de lana fina de oveja merina. El otro es un tipo de rayón hecho de madera y tratado con sílice, un retardante natural del fuego. Este hilo está hecho con la mejor lana del mundo, importada de Europa. Y esta fibra de rayón le permite carbonizarse al arder sin que se funda con la piel. Vamos a hacer una prueba de inflamabilidad. Esto es una pieza normal de poliéster no tratada. Vemos cómo se quema y gotea. Esto es poliéster normal. Este es tejido de Vickers, retardante del fuego. Cuando se prende, la lana y el rayón se queman, pero la emisión de humos no es tóxica. Esto distingue al material de Vickers del resto de tejidos convencionales resistentes al fuego como este, hecho de un tipo de acrílico que no quema, pero emite gases tóxicos cuando se funde. Los fabricantes de Vickers cuentan con una gran variedad de prendas resistentes al fuego que venden por internet. Tenemos un pasamontañas resistente al fuego. Es una capucha que se pone sobre la cabeza y cubre la zona del cuello. Es útil para todo el que esté expuesto a fogonazos, es decir, gente que está a la intemperie y personal militar, principalmente. Aunque la ropa interior resistente al fuego de Vickers no es de dotación militar, la empresa la suministra a varias unidades del ejército estadounidense. Algunos soldados de Irak la reciben de manos privadas. Hay madres, primos y tíos de soldados que la compran en nuestra web y se la mandan a sus seres queridos. La ropa interior puede darnos no solo paz mental. Alguna se hace con una sorprendente fuente de energía que puede curarnos el dolor de pies. Confiamos en nuestros pies para que nos ayuden a lo largo de la vida. Para mantenerlos calientes y secos, compramos miles de millones de pares al año. Y con los nuevos avances en la fabricación de calcetines, ahora podemos dar un paso en la dirección correcta con confianza renovada. En el instituto tenías dos tipos de calcetines, los negros para ir a la iglesia y los blancos para hacer deporte, y eso era todo. Ahora la planta de Kaiser Roth en Ashboro, Carolina del Norte, fabrica 48 millones de calcetines al año. Lleva en este mercado desde 1902. Cada una de las 400 máquinas de la planta hace un calcetín cada 90 segundos. La fábrica de 20.000 metros cuadrados funciona sin apenas personal, salvo los inspectores, que comprueban lo que sale de las máquinas tejedoras. Hay muchos controles de calidad a lo largo del proceso. Esta joven compañera nuestra ha sacado el producto de una de las tejedoras y comprueba que no tenga ningún defecto. Mira la resistencia, que no haya perdido hilo, cualquier posible defecto que se pueda producir en la tejedora.
Lo que sale de las máquinas no son calcetines, sino tubos abiertos por los extremos. Se convierten en calcetines aquí, en la sala de acabado. Si se han preguntado alguna vez por qué cada par de calcetines de su cajón tiene esa costura en la punta, este es el paso que lo explica. Hay dos métodos diferentes. Uno incorpora ayuda humana. El otro es automático. Lo realiza este aparato inventado por el dueño de la empresa, Narino Grazzi, llamado Rosso Ultraton. Esta máquina coge los calcetines de forma automatizada. Lo orienta dentro de la máquina. Cierra automáticamente la punta y deposita el calcetín en el otro lado de la máquina. Puede meterlo, identificar qué cara es del calcetín, darle la vuelta, cambiarlo, orientarlo bien y al final del proceso cerrar la puntera. Ya con la forma definitiva, los calcetines están listos para el blanqueado. Esta máquina contiene más de 300 kilos de calcetines. Dentro de ese cilindro hay 3 compartimentos con 100 kilos cada uno. Después del blanqueado, una cinta transportadora lleva los calcetines a las secadoras. Y aunque parezca mentira, no se pierde ninguno. Ojalá supiera lo que les ocurre a nuestros calcetines en la secadora de casa. Nunca sale la misma cantidad que metes. Pero aquí nos salen todos. Un par de calcetines puede tener hasta 10 fibras diferentes. Desde algodón a spandex. Algo muy alejado de los primeros calcetines. Durante cientos de años, hombres y mujeres llevaban leotardos hechos de algodón o seda. Pero en el siglo XIX, cuando los pantalones de los hombres se hicieron más largos, el término se hizo más corto y los calcetines se convirtieron en parte del vocabulario de la ropa interior. Esta era también fue testigo del auge de los primeros telares en Norteamérica, en el que las máquinas asumieron el trabajo que antes se hacía a mano. Este es del siglo XIX. Resultaba mucho más rápido que tejer a mano. Se podía tejer un par de calcetines. Se podían hacer tubos largos en 2 o 3 horas, frente a las 16 o 17 horas cuando se hacían a mano. Máquinas como estas iniciaron la marcha hacia la alta tecnología creando los calcetines modernos. Pero hacer calcetines es una cosa y asegurarse de que satisfacen las expectativas del consumidor, otra distinta. Ese es el trabajo del centro tecnológico perteneciente al Catawba Valley Community College de Carolina del Norte. Cuenta con un equipo de investigadores y expertos que actúan como vigilantes de la industria del calcetín. El personal analiza cuidadosamente las propiedades de las fibras usadas, asegurándose de que la calidad obtenida sea la prometida. Una de las pruebas del centro determina la durabilidad de un calcetín. Esta máquina frota el calcetín con un material parecido al papel de lija llamado Trizac. La mayoría se prueban en el transcurso de 2 días, pero algunos más resistentes aguantan más de un mes. El equipo también investiga las innovaciones que dicen conseguir, desde prevenir las ampollas hasta neutralizar el mal olor. El mal olor de pies es provocado por una bacteria que crece en zonas húmedas. Los pies son un lugar perfecto porque están dentro del zapato, sudas y hay humedad. Es el campo de cultivo perfecto. En un pie humano hay 250.000 glándulas sudoríparas. Las bacterias de la piel consumen el sudor y segregan restos que provocan el mal olor. Los científicos han descubierto que tejer nanopartículas de plata en los calcetines ayuda a solucionar el problema. La plata tiene propiedades antimicrobianas que permiten matar a las bacterias. Y puede comprender desde el 2 al 80% de estos calcetines absorbe olores. Aunque la tecnología de los hilos es nueva, el remedio es una tradición consagrada. Una de las razones por las que los primeros marineros usaban cantimploras de plata es porque sabían de su capacidad para matar microbios. Nosotros usamos una tecnología centenaria para hacer mejores calcetines.
Hacer calcetines puede provocar tensión en brazos y muñecas. Los trabajadores de la planta de Kaiser Roth hacen ejercicios en los cambios de turno para evitar el síndrome de túnel carpiano. Pero después es hora de volver al trabajo cosiendo, doblando y empaquetando calcetines. Ya hemos pasado por todo el proceso de producción y terminamos con el producto final. Les voy a enseñar un par de ejemplos. Primero, bonitos calcetines de mujer. Y bajo un nombre masculino, Burlington, buenos calcetines para hombre de gran calidad hechos en Estados Unidos. Otro gran avance tecnológico en el horizonte para la fabricación de calcetines promete mantenernos ligeros sobre nuestros pies. Un tejido llamado holofibra aprovecha el sol para hacer que nuestros calcetines alivien el dolor y aumenten la energía y la fuerza. Introducidos en el mundo de la fabricación de calcetines en 2003, contienen lentes microscópicas incrustadas en las fibras de poliéster. Estas lentes canalizan la luz solar disponible impregnando la parte expuesta del calcetín para aumentar el flujo de sangre y la saturación de oxígeno en los pies. Pero la holofibra usa la luz no solo del sol, sino quizá también del propio pie. La teoría es que el cuerpo libera energía en todo momento en forma de calor y luz. La gente que lleva calcetines con holofibra dice tener más energía y estar más cómoda. ¿Los llevan en viajes largos y no se les hinchan los pies? En esta prueba vemos un pie con holofibra y otro con fibra de algodón normal. Ambos pies han sido expuestos a bajas temperaturas. El de holofibra alcanza la temperatura normal casi inmediatamente, mientras que el otro tarda varios minutos. Solo falta que la holofibra nos ayude a localizar los calcetines que se pierden misteriosamente en la secadora. Mientras lo buscan, piensen en esto. ¿Cuál es el ingrediente secreto de la ropa interior de bomberos, pilotos de carreras y deportistas? En algún lugar entre tanto acero y caballos, puede que la ropa interior de estos pilotos esté salvándoles la vida. ¿Cómo? En el transcurso de una carrera, la temperatura en el interior del coche puede alcanzar unos sofocantes 60 grados. Puede ocurrir un golpe de calor si la temperatura corporal supera los 40, pero el peligro acecha antes del umbral fatal. Cuando tienes mucho calor, la sangre acude a la piel para enfriarse, para la transpiración. Cuando eso ocurre, el corazón late más fuerte. Y los órganos principales, incluyendo el cerebro, ya no funcionan con el suministro normal de sangre que necesitan. Esto puede deteriorar la capacidad de tomar decisiones y puede resultar fatal en una carrera. La solución es la camiseta refrescante. Bombea agua fría a través de estos tubos, en la espalda y por delante. La llevo bajo el mono ignífugo. Es una simple camiseta de algodón que tiene cosidos por delante y por detrás de 13 a 18 metros de un fino tubo de vinilo. Dividimos el enfriamiento de la prenda en 4 zonas de refrigeración. Y cada una de las líneas está a 5 centímetros de la otra para que no haya puntos calientes o fríos. Los extremos del tubo se unen a un conector en el costado del piloto. Cuando subo al coche, conecto los tubos aquí, a mi izquierda. Solo hay que acoplarlos. Esto conecta la camiseta a un refrigerador que hace circular agua a 7 grados a través de toda la camiseta cada 10 segundos. Este es el sistema básico. Aquí es donde están el agua y el hielo. Hay una bomba que impulsa agua fría hasta mi camiseta, que está conectada al coche. Muy básico. Rick Schaefer, vendedor de suministros médicos y entusiasta de las carreras, comenzó a fabricar su camiseta en 1998. Se inspiró en un diseño pionero durante los inicios del programa espacial. Todo empezó en los años 60, cuando la NASA tuvo que inventar algo para refrescar a los astronautas cuando se ponían el traje espacial. Los investigadores de la NASA descubrieron que cuando la temperatura exterior aumenta hasta 35 grados, una persona puede cometer hasta 60 errores en una hora. Bajando la temperatura solo 3 grados, se reduce el número de errores a una media de 9 por hora.
La prenda de refrigeración líquida de la NASA constaba de 100 metros de finos tubos cosidos a un mono bajo el traje espacial. Los astronautas llevaban mochilas que hacían circular agua refrigerada a través de los tubos. Se usó por primera vez en 1968 en el vuelo del Apolo 9. Rick Schaefer descubrió que en la mayoría de los casos en la Tierra no sería necesario un mono entero. Haciendo bajar la temperatura en el pecho, abdomen y espalda, se alivia el problema de los golpes de calor. En Atlanta, Georgia, la camiseta de refrigeración es de uso obligado para el equipo de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos. Estos monos protectores les mantienen a salvo de productos tóxicos y otros peligros, pero también hacen disparar la temperatura del cuerpo. Después de regresar de una misión, cada bombero conecta su camiseta para acelerar el procedimiento de recuperación. En los monos de nivel A hace un calor extremo y se pierden muchos fluidos corporales. No la noto circular, pero sé que está ahí porque la temperatura está descendiendo. Muchos bomberos llevan una versión diferente de la camiseta, un chaleco para recuperarse después de combatir un fuego. Recientemente, una academia de bomberos sufrió una baja durante el entrenamiento. El problema fue agotamiento por calor. Los bomberos entran en un edificio en llamas y en el interior experimentan temperaturas de hasta 200 grados, incluso en las prácticas. Y llevan 35 kilos de equipo encima, y eso provoca un gran estrés. Para estos bomberos el chaleco es un salvavidas. Y para muchos cirujanos es el modo ideal de estar fresco durante las exigentes sesiones en el quirófano. Es la sensación de meterte en un lago para refrescarte. Cuando te enfrentas a una operación de 2 horas, te hace sentir seguro y cómodo durante el proceso. Y no solo por ti, sino también por el bienestar del paciente. Yo lo recomendaría, sin duda. En los años venideros, la ropa interior refrescante puede que se convierta en una obligación en el deporte. Estos jugadores de fútbol americano de McDonough, Georgia, están marcando el camino. Entrenamos con 40 grados, con un 95% de humedad aquí en Georgia. ¿Va a ser un gran seguro de vida para estos chicos? Está frío, pero resulta agradable. Tras un largo día de entrenamiento, como hoy, me servirá para refrescarme. Sienta bien. Mantiene tu cuerpo hidratado y fresco. Me gusta. Tecnología sencilla pero acertada. Es uno de los muchos modos en que la ropa interior sigue evolucionando y redefiniendo sus límites. Con suerte, los innovadores seguirán soñando con prendas sin las que no podremos vivir. Y nosotros continuaremos pensando en los boxers.